Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Hay streamers que hacen just chatting, hablando de sus cosas, de su vida, y yo lo que os hago es just chatting, pero hablando de mundo de tiniebla, ¿no? Y básicamente este es el episodio 2 o el volumen 2 de personajes importantes del lore de mundo de tiniebla. Cuando lleguemos a un especial donde haya un personaje que tiene un lore muy grande, dedicaremos un capítulo específico para ese personaje. Cuando lleguemos a episodios donde los personajes tienen un lore cortito, pequeñito, aparecen en un libro en concreto, son personajes no tan relevantes para Mundo de Tiniebla, la lista es bastante larga, por eso lo hago así, meteré varios en un pequeño vídeo de algo menos de 30 minutos, como es el caso del día de hoy. Realmente hoy tenía que estar preparando, o mañana mejor dicho, tendría que estar preparando un baluarte del friki, pero mañana por motivos familiares, tengo reunión familiar o almuerzo familiar, no voy a poder tener ese tiempo de prepararme el baluarte del friki, que es un vídeo que quieras que no, pues tengo que buscar portadas, logos, historias de las series que he visto durante el mes de febrero, que además ha sido un mes de febrero bastante cargadito en tema friki. Y no lo voy a poder hacer, así que como no lo voy a poder hacer y no voy a tener el tiempo para hacerlo, esto es mucho más rápido porque solo tengo que ir a Sota, Caballo y Rey. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Sota, Caballo y Rey y vamos a empezar a hablar de personajes relevantes del mundo de Tiniebla 2. Y vamos a comenzar por orden alfabético a partir del día de hoy. Es decir, a partir de este momento me vais a ver seguramente girar mucho la cara para acá, pero es porque voy a intentar poner aquí los textos, ¿vale? Y lo voy a ir leyendo. Y así tengo el OBS a un lado, voy controlando que se esté viendo todo perfectamente, ¿vale? Y vosotros además pues podáis un poco, pues seguirme un poco el rollo, ¿no? Personajes del lore de Mundo de Tiniebla. Hoy vamos a empezar, o bueno, a lo mejor me lo pongo aquí, yo no creo que haya ningún problema, que luego se me va a ir viendo bien, no hay problema. Aunque no vea exactamente lo que se está viendo en el OBS, después de vez en cuando puedo hacer así y veo que se está viendo guay. Vale. O directamente poner el OBS en la otra pantalla. Es que muchas veces los informáticos nos liamos con tonterías. Vamos a empezar con Abraham. Va a ser el primero de los que vamos a hablar hoy. Es un personaje que vamos a ver qué trasfondo tenemos de él. Es un personaje que es de vampiro, la mascarada edad oscura, ¿vale? Y tengo aquí pues dos sitios de donde puedo sacar información de él, aunque parece que hay más información de él en, en esta web. Vale, aquí tengo siempre un par de webs abiertas, ¿vale? ¿Quién es Abraham? Bueno, pues Abraham, para que lo tengáis claro, Abraham es un capadocio, ¿vale? De quinta generación, que supuestamente fue abrazado S. Esto es la primera vez que lo he visto en mi vida. S. ¿No sería AC o DC? S. Ni puta idea. Sobre el anterior al 500 pone S. No, no tiene mucho sentido esto. Ninguno. No tiene explicación ninguna. Sí, sería AC, claro, antes de Cristo, pero ese, yo no sé quién ha escrito eso. Yo no sé, ¿eh? No me eche la culpa a mí. Más o menos abrazados a un poquito sobre el 500 antes de Cristo, ¿vale? Aparenta, su apariencia es la apariencia de un hombre increíblemente anciano, increíblemente mayor, ¿no? Sus atributos, pues, bueno, yo sé que a vosotros mola que yo os cuente las disciplinas que tienen cada uno. Y yo os lo cuento, si es lo que os interesa, porque no creo que queráis enteraros de todo. Pero sí, más o menos se puede decir que este hombre pues tenía una disciplina bastante alta, ¿no? Tenía el Auspex en 6, la celeridad en 2, la dominación en 3, la fortaleza en 6, Mortis en 7, ofuscación en 4, tenebración en 3 y potencia en 3. Pero aquí no venimos a hablar de su disciplina, venimos a hablar de su trasfondo, ¿vale? Abraham es
un capadocio, posiblemente el más antiguo de la ciudad de Jerusalén en algunos de los manuales clásicos de Vampiro la Mascarada Edad Oscura. Es difícil determinar durante cuánto tiempo ha poseído la distinción de ser el capadocio más antiguo de Jerusalén. Es ciertamente uno de los vampiros más ancianos de la ciudad, a la que llegó más o menos en la época en la que Nehemías o Nahum ben Enosh Salubri de cuarta generación llegó a la ciudad, es decir, sobre el 445 antes del nacimiento de Cristo. Aparte de en la reunión anual del clan, en el solsticio de invierno, Abraham abandona en ocasiones la ciudad durante dilatados periodos, particularmente entre el 602 y el 811, ¿vale? Y de nuevo entre el 1068 y el 1125, esto ya después de Cristo. Pese a ello, en esencia ha residido en ella durante 7 siglos y medio, un logro espectacular para cualquiera. Yo es que la verdad es que no sé muy bien eso de ese, creo que será después de Cristo. Entonces nació en el 500 después de Cristo, seguramente fue abrazado en el 500 después de Cristo, que si no, no tendría sentido nada de esto. El actual objeto de estudio de Abraham es la Torá negra, ¿vale? Un manuscrito, según se dice, escrito con tinta blanca sobre pergamino ennegrecido y que contiene revelaciones adicionales del profeta Elías. Supuestamente, Abraham trajo con él la Torá negra a Jerusalén cuando regresó a ella en el 811. Con el tiempo se vio frustrado por la complejidad del manuscrito y abrazó al joven Adam, un prometedor erudito rabínico, para que le ayudase a descifrar los complejos mensajes que creía que se ocultaban en el manuscrito. La búsqueda de respuesta ya ha durado 4 siglos y Abraham sigue investigando, escribiendo cartas a colegas, a mortales y a cainitas por toda Europa y por Persia, a fin de confirmar sus descubrimientos. Las cámaras citas bajo la sinagoga de Tiferet, Tizán, donde Abraham y Adán trabajan, están llenas de cientos de rollos de pergaminos y vitelas cubiertos de anagramas y de gematría y notarión. El lugar es una trampa mortal que haría sentirse en extremo nervioso a cualquier cainita en su sano juicio que quisiese adentrarse en ese lugar. Aunque Abraham está estudiando escritura profética, está lejos de dominar el tema. Se ha consagrado a estos estudios místicos para comprender el lugar de la muerte en el universo. Y cree firmemente, y tal vez el suyo propio en la no vida. Perdón, es que me cuesta leer el propio guión que me he montado. A medida que la ciudad de Jerusalén ha crecido para convertirse en un centro religioso, también ha crecido el número de revelaciones para Abraham. Y cree firmemente que la fe, la lucha y la muerte tienen significado más profundo dentro de los muros de la propia ciudad. Abraham es consciente de que su alumno y compañero Adam cree que él está loco al pensar eso, de modo que es más precavido respecto al joven cainita, de lo que solía ser cuando lo abrazó. Por su parte, sabe que Adam persigue el poder en lugar de la sabiduría. En consecuencia, Abraham ha tratado de desviar algo de esa ambición de Adam en otras direcciones, haciéndole retomar el ascético estudio de los textos y revelaciones sagradas. Si bien hay noticias de una alianza entre los clanes Ventru y el clan Capadocio a largo plazo y a lo largo de toda Asia Menor, Abraham desconfía de los cruzados Ventru, aun respetando su poder y su devoción a su causa. Se reúne con el Ventru Lucius de vez en cuando, ofreciendo información sobre la historia local cainita, en particular sobre Marcus, a cambio del envío seguro de sus eruditas cartas al oeste. ¿Dónde podéis encontrar este personaje? Pues en el libro Abraham, Jerusalén Nocturno, ¿vale? De Vampiro la Mascarada de Edad Oscura, y en algunos módulos oficiales de Mundo de Tinieblas, basado en la época de las cruzadas y demás. Allí podéis encontrar a Abraham. Módulos como Bajo la Negra Cruz hacen referencia a él. También en las crónicas transilvanas no, pero en
En Bajo la Negra Cruz sí, y en la Amarga Cruzada creo que también. Creo, pero creo. ¿Cuál fue el destino? Abraham desaparece en la oscuridad. Nadie ha sabido de él durante años, pero tampoco nadie ha sabido nunca si ha alcanzado o no la muerte definitiva. Así que, en teoría, Abraham sigue vivo en algún sitio, aunque ya sabéis que los capadocios fueron prácticamente exterminados, con lo cual, a saber qué fue del pobre Abraham, ¿no? Adán lo tengo justo a continuación, ¿vale? Y es el segundo del que vamos a hablar, ¿vale? Da tiempo de sobrísima, ¿vale? Abraham es un capadocio, por supuesto. Es de sexta generación, ya que fue abrazado en el 813. Adán fue abrazado en el 813 por Abraham, que es su sire, ¿vale? Aparenta unos 35 años de edad y evidentemente tiene las disciplinas más reducidas que su propio sire, teniendo Auspes en 3, Fortaleza en 4, Mortis en 2, Ofuscación en 2 y Presencia en 3. Adán era un prometedor erudito rabínico de Jerusalén antes de ser abrazado por Abraham en el 813, tras descifrar abstrusos textos arameos para el antiguo cainita. Desde entonces, Abraham lo ha arrastrado cada vez más al estudio concerniente a la Torá negra y otros textos proféticos, usando sus habilidades como traductor, escriba y bibliotecario para codificar y traducir los muchos pergaminos almacenados en su cámara de trabajo bajo la sinagoga. Adán se refugió en Belén durante el periodo oscuro de la Primera Cruzada, aunque solo pudo salvar los más importantes documentos de la investigación cuando huyó. Eteria, si bien disfrazando sus acciones bajo el manto de piedad y devoción cristiana, proporcionó asilo a Adán y sus documentos, solo tras arrancarle la promesa de que él y Abraham protegería a su chiquillo Bonifacio al regresar a Jerusalén. De esta forma, Adán está en deuda con la Brulla, una deuda que gustosamente borraría, pues está seguro de que Eteria es un personaje Brulla del que hablaremos más adelante, y sus hermanos conspiran contra los cruzados. A través de sus estudios, Adán ha sabido lo profundamente involucrado que se hallaba su sire con las revelaciones del profeta Elías, y cuántos secretos parece haber desvelado Abraham poco a poco. En estos años, Adán ha incrementado su propia fuerza y poder por medio de la investigación de Abraham, estableciendo contactos con eruditos y místicos en nombre del antiguo cainita y ahondando cada vez más en los secretos de la gematría. Abraham ha ido volviéndose irritantemente paranoico, lógico, porque Adán está queriendo traicionarlo. Y esa paranoia de Abraham está relacionada en lo tocante a lo más importante de sus propios textos sagrados, los que él tenía en su poder. Adán, por tanto, ha comenzado a plantearse si la Torá negra no es más que un indicio del anhelo de la revelación profética del propio Abraham. Adán ha sido capadocio durante más de 3 siglos y pese a ello sigue bajo la servidumbre de su erudito maestro y en deuda con una brulla, que conspira con sanguinarios invasores. Ha saboreado no solo las migajas de poder, la libertad y la independencia, y ansía ver más allá del mundo que la cámara de una sinagoga dentro de una ciudad asolada constantemente por la guerra. Algunos sospechan que desea incluso liberarse de su naturaleza intelectual y los persistentes restos de devoción a los místicos estudios de Abraham. ¿Dónde podéis encontrar a Adán? Pues igual que en el caso de Abraham, en crónicas relacionadas con Jerusalén Nocturna, que es esta expansión de Vampiro de Edad Oscura sobre la ciudad santa de Jerusalén. Además de módulos que están relacionados sobre todo con el tema de las cruzadas, allí es donde lo podéis ver. ¿Y cuál fue el destino de Adán? Bueno, Adán finalmente logró independizarse de Abraham e incluso alejarse de la propia Jerusalén. Según se cuenta, deambuló lejos y llegó hasta Venecia, en busca de unos nuevos horizontes para su vida. Su historia, dicen, que acabó allí abruptamente en el siglo XV, donde le dio alcance la muerte definitiva. Pero
Es vuestra crónica, vosotros decidís si queréis que Adam siga con vida o no. Yo solamente os digo dónde acabó su historia, y su historia acabó en Venecia en el siglo XV, más concretamente en 1400 y pico, tengo por aquí apuntado. Bueno, el tercer personaje del que vamos a hablar hoy, y el último del que vamos a hablar hoy, es Adana de Sforza. ¿Dónde encontraríais al personaje Adana de Sforza? Pues en una aventura que se llama Las Crónicas Giovanni. Muchos conocen esta campaña de Vampiro la Mascarada y es una de las campañas más odiadas por muchos jugadores porque realmente el jugador lo pasa bastante mal jugando esta campañita en concreto. Pero bueno, yo voy a hablar del personaje. La Adana de Sforza es una de las vampiresas que aparece en esta campañita. Es una aventurita pequeñita, o sea, quiero decir, Adana de Sforza no es uno de los personajes más importantes de las crónicas Giovanni, pero coño, ya que hablamos. A ver si consigo que cargue en la otra parte. Aquí, esta la tengo en la otra parte. Adana. ¿Qué coño? Se me vuelve loco la pantalla y no me carga. Adana di Sforza, perdón, di Sforza. ¿Vale? Vamos a hablar de ella un poquito, ¿vale? De esta Justicar de la camarilla y que aparece en las crónicas Giovanni. Ya os digo, es poquita la información que hay sobre ella, ¿vale? Pero bueno, yo os cuento lo poquito que tengo, que no es poca cosa. Así que... Bueno. Adana di Sforza es, aunque no os lo creáis, una de las fundadoras de la camarilla. Justicar de su clan, el clan Brulla. No sé muy bien por qué en un lado aparece como... Sí, es Brulla. Aparece en las crónicas Giovanni, pero ella es Brulla, ¿vale? Es una de las fundadoras de la camarilla, Justicar del clan Brulla, durante muchísimos años. Y ocupó un lugar importante dentro del círculo interior de la propia Torre de Marfil, ¿vale? Ella nació en el año 1068 después de Cristo y fue abrazada en el 1093. Es un vampiro de quinta generación. Su cire era Losario y tuvo como chiquillo a Leonor de Valois, ¿vale? En el 1407 abrazó a Leonor de Valois. Siempre ha tenido lealtad hacia la camarilla y su personaje, ya digo, lo podéis encontrar perfectamente en las crónicas Giovanni porque aparece allí, ¿vale? Esta anciana Brulla aparentemente es una pequeña mujer de cabellos rubios y cortos, con estrechos ojos azules y unas facciones afiladas, ¿vale? Su cabello era tan rubio que era casi albino. Podría recordarnos en algunos casos a los cabellos de los Targaryen, ahora que se han puesto tan de moda el año pasado con el tema de House of the Dragon, ¿no? O anteriormente evidentemente con Daenerys, ¿no? Targaryen y el Juego de Tronos. Adana suele vestir ropa más bien de corte masculino, ¿vale? Un poco desenfadada, pero masculino, al fin y al cabo. Y habla con cierto acento mosqueteril, o sea, de la antiguo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como lo que ella fue. Ella siempre le gustó un poco la capa y la espada, es toda esa época romántica. Y siempre que vayáis a interpretarla como PNJ, o si aparece en alguna de vuestras crónicas, que ya tenéis que meter un personaje poderoso para que ella aparezca, se expresará de esa manera, ¿no? Actúa como una especie de abogada del diablo, alentando el cambio, pero no a ciegas, o sea, no a lo loco. Adana di Sforza a menudo maniobra
para que otros declaren sus posiciones y luego ella pueda tener una postura totalmente en contra. Es decir, te alienta para que tú tomes una decisión o una postura dentro de un cónclave, y cuando ya te ha convencido para que tomes esa posición, ella se presenta totalmente en contra tuya. A lo largo de la convención de Thorns, habló en momentos bastante extraños, a veces interrumpiendo y dando soluciones casi acordadas para luego desafiar las creencias de sus propios compañeros cainitas. Ella fue la primera Justicar del clan Brujah y también fue de los primeros ancianos del clan Brujah y los primeros Justicas ancianos del clan, bueno, los primeros ancianos del clan Brujah, evidentemente si fue una de las primeras Justicas, pues de los primeros Justicas, ¿vale? En decidir trasladarse al Nuevo Mundo, realizando esta mudanza o este cambio del viejo continente hacia el Nuevo Mundo más o menos sobre 1770. Se involucró activamente en la guerra de independencia de los Estados Unidos, mientras iba adoptando una ideología política más cercana al anarquismo que otra cosa. Ella se ha ganado durante toda su eternidad muchísimos enemigos entre los seguidores del Sabbath. Esto la ha obligado a moverse constantemente. No se sabe mucho de lo que fue de ella en la actualidad, ni de cuál fue su destino final, ¿no? Después de todos estos años. Ni se habla mucho de su participación, por ejemplo, en los acontecimientos de la guerra entre el Sabbath y la Camarilla, que fueron acontecidos a finales del siglo XX, ¿no? Se dice que ella quiso en algún momento ser un poco más que un arconte, ¿no? Una especie de agente de los antidiluvianos. Esto se debió en parte al hecho de que cuando abrazó a su chiquilla, Eleanor de Valois, ella se autodenominó a sí misma arconte en la propia convención de Thorns, cuando debería de haber dicho que realmente ella estaba actuando como sheriff, que era el término más popular para los agentes de la Camarilla en ese momento. Aparentemente, su chiquilla, Eleanor, cometió este desliz debido a la rigurosa instrucción de Adana en las formas de hablar. Bueno, ¿qué os puedo contar? Más cosas que os pueda contar de ella, así de datitos. Bueno, pues que aparentaba más o menos unos 25 años, ¿vale? Y una cosa que os mola muchísimo, el tema de las disciplinas que tenía. Bueno, pues en el momento en el que ella aparece en la crónica Giovanni, es presentada en el libro con un vampiro que tiene celeridad 3, dominación 3, fortaleza 2, ofuscación 1, potencia 5, presencia 4 y protein 3. Ojo, cuidado. Esto es cuando ella se presenta en esa campañita, ¿vale? Que es la que os he comentado de las crónicas Giovanni. Pero evidentemente ya podéis imaginaros que al final de su vida, más o menos, sobre el finales del siglo XX, su nivel aumentó, incrementó su potencia y eran bastante más poderosas de lo que podemos contar y de lo que podemos hablar en este vídeo, ¿no? De tan solo en 25-30 minutos, que era lo que yo quería hablar. Y bueno, yo por mi parte vamos a ir cerrando. No sin antes deciros que el siguiente vídeo que vamos a hacer va a ser un vídeo que sí va a estar centrado en un único personaje. Este sí. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues porque el siguiente vídeo que hagamos va a estar dedicada a uno de los personajes más importantes de todo el mundo de tinieblas. Y es Aisling Sturbridge.
Y vosotros me diréis, Lord Guzmán, ¿quién es Aisling Sturbridge? Bueno, pues, aparte de ser un personaje importantísimo dentro del Clan Temer, no sé si aparecerá así. No sé si se escribirá, espérate. Aisling, es que con Aisling Sturbridge, ¿vale? Aquí la tenemos. Eso, ya digo, es uno de los personajes más importantes del mundo de Tiniebla. Es un personaje que, por cierto, aparece en Vampiro la Mascarada Coteries of New York, ¿vale? También aparece en las novelas de los clanes. Es posiblemente uno de los Tremer más importantes de todo el mundo de Tiniebla. Tiene una historia bastante larguita de contar, bastante curiosa de hablar. Y es un personaje importantísimo dentro de la guerra que hubo entre Sabbath y Camarilla a finales del siglo XX. Gracias a ella, la capilla de Nueva York nunca llegó a caer en manos del Sabbath. Y gracias a ella, la reconquista de Nueva York fue posible, realmente. Con lo cual creo que es un personaje que merece un único vídeo. No merece compartir esta distinción de estar en un vídeo de los personajes más relevantes del mundo de Tiniebla con otros personajes. Así que en este hemos hablado de Abraham, hemos hablado de su chiquillo, Adán, y hemos hablado de esta Brulla tan icónica de las crónicas Giovanni. Pero en el próximo vídeo, evidentemente, vamos a hablar, quiero decir, Adán Esforza. En el siguiente vamos a hablar solamente, única y exclusivamente de Aisling Sturbridge, que yo creo que es un personaje que merece un vídeo en solitario solo para ella, porque su historia es realmente brutal y además os va a gustar, porque es un personaje que vais a poder ver en varios sitios. Si jugáis Coteries of New York, la vais a poder ver. Si jugáis Shadow of New York, también la vais a poder ver. Y si leéis las novelas de los clanes, vais a poder leer que es la protagonista principal de la novela del Clan Tremer. Con lo cual también vais a poder averiguar muchas cosas de ellas en esa novela. Con lo cual yo creo que es un personaje que merece tener su propio vídeo. Yo por mi parte lo dejo aquí. Nos vemos dentro de 15 días o 3 semanas, dependiendo de cuando toque grabar el siguiente, que será el de Aisling Sturbridge. Será el tercer vídeo dedicado a esto, a los personajes más relevantes del mundo de Tinieblas. De momento solo han salido vampiros. De momento solo han salido vampiros, pero os puedo asegurar que no solamente van a salir vampiros. Van a salir vampiros, van a salir seguramente lobos, van a salir seguramente demonios, van a salir más cosas, ¿eh? No creáis que solamente van a salir vampiros. Lo que pasa es que hay muchos más personajes vampiros que de otras etnias, pero también creo que también saldrá algún que otro mago, seguramente en la lista habrá alguno. En fin, que espero que tengamos de todo, que no sea solo única y exclusivamente vampiro, aunque la lista que yo me he buscado básicamente se centra mucho en vampiros. Muchas gracias a todos por seguirme y por seguir el contenido de este canal. Espero que os guste. Si os gusta, hacérnoslo ver, que de verdad que merece mucho la pena compartirlo. Y nada, aquí estamos para vosotros en un nuevo vídeo de Vampiro la Mascarada o de Mundo de Tiniebla dentro de muy poquito. Hasta la próxima. Adiós.